Dentro de la unidad del aparato circulatorio, de las patologías que aparecen en el aparato circulatorio, vamos a estudiar en primer lugar edema. El concepto de edema es acúmulo anormal de líquidos en el intersticio y en las cavidades corporales, para lo cual debemos repasar cómo está distribuida el agua corporal en el intersticio, en los vasos y en el espacio intracelular. En esta foto tenemos imaginariamente un vaso sanguíneo y básicamente son dos los mecanismos fisiopatogénicos por los cuales se puede producir edema. Uno es el aumento de la presión hidrostática dentro de los vasos, que estas son las causas, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis constrictiva, cirrosis, obstrucción venosa, dilatación integral, causas que vamos a ir viendo en el transcurso del año. Causas que disminuyan la presión oncótica, es decir, la incapacidad de la sangre para atraer dentro de la luz vascular los líquidos intersticiales, como pérdida de proteínas, eso se denomina proteinuria, pérdida de proteínas por orina, cirrosis, cáncer hepático avanzado, desnutrición o síndrome de mala absorción que no se absorben las proteínas, o causas como por ejemplo la inflamación, que aumentan la permeabilidad capilar en los procesos inflamatorios. La hinchazón que se ve en los procesos inflamatorios se debe al edema que hay en el intersticio. Y también puede pasar que se altere el flujo linfático por distintas patologías, también por obstrucción inflamatoria, por cánceres que obstruyan, como la filariasis, por ejemplo, es un parásito que se estanca y se reproduce en los vasos linfáticos, iatrogénicas, es decir, producidas como error médico, como en cirugías, en radioterapia, etc. O la enfermedad de Milroy, que es una alteración donde faltan los vasos linfáticos en forma congénita. Independientemente de cuál fuere la causa, hay una repercusión en riñón. El riñón, como cree que no hay líquido, retiene sodio para retener líquido. Esto a través de la reabsorción de sodio en los túbulos contorneados distales. Esto pone más en gravedad el edema, incrementa el edema si la causa continúa. De nuevo, este esquema intenta resumir causas que aumentan la presión hidrostática o que disminuyen la presión oncótica con los mecanismos fisiopatogénicos. El corazón, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, este corazón está grande, está dilatado, está insuficiente para bombear sangre, llega al riñón poca sangre, pone el mecanismo para retener líquido con el sistema renina-angiotensina, se retiene agua y se retiene sodio y esto aumenta la presión hidrostática y consecuentemente aparece edema. También la pérdida de proteínas, donde no se fabrique proteínas, por ejemplo un hígado con cirrosis, o donde no se absorban proteínas, por ejemplo un intestino con el síndrome de mala absorción, directamente las proteínas, no hay suficiente cantidad de proteínas en la sangre y eso hace que disminuye la presión oncótica del plasma, lo que conduce a edema. Esto es muy importante que ustedes aprendan y distingan la diferencia que hay entre exudado, que aparece en la inflamación, o sea, el exudado es el edema de la inflamación, y el trasudado, que es no inflamación, en los procesos no inflamatorios, que son muy diferentes. En el exudado, la fisiopatogenia es el aumento de la permeabilidad capilar, es muy rico en proteínas, es de mayor densidad, la densidad supera los 1012 y la reacción para la inflamación es de Ribalta, que se hace para ver si hay inflamación o no, es positiva. Esto aparece en los fenómenos inflamatorios por bacterias, por ejemplo, por distintas inflamaciones por distintas causas, que cuando estudiemos en la unidad de inflamación vamos a ver que hay distintos tipos de exudados con distintas causas. Y el exudado, el trasudado, que es no inflamatorio, se debe más que nada cuando hay fuerzas hemodinámicas, es decir, un aumento de la presión hidrostática que hace que haya salida de líquido de los vasos sanguíneos, especialmente a las cavidades corporales como pleura, pericardio, peritoneo, vaginal testicular, etc.
Es pobre en proteínas, es de baja densidad, menor a 1012, y por supuesto la reacción para la inflamación es negativa. Esto ocurre en alteraciones hemodinámicas, como vamos a ir viendo más adelante. Hay tipos especiales de edema, como el edema pulmonar. La causa de edema pulmonar, la más frecuente, es la insuficiencia cardíaca congestiva. También aparecen patologías renales, en estados de hipersensibilidad, shock, infecciones pulmonares, que vamos a ir viendo en el transcurso del año. Esto significa el espacio alveolar y esto significan los tabiques, que es un esquemita que más o menos quieren representar eso. Esta foto, hay un edema agudo de pulmón. Fíjese que el líquido de edema llena los espacios alveolares después de salir de los vasos capilares del intersticio, llena el intersticio e inmediatamente después se van a los espacios alveolares. Esto ocurre en la insuficiencia cardíaca izquierda aguda, por ejemplo, un corazón que sufre un infarto o una arritmia, la sangre se estanca hacia atrás, produciendo congestión pasiva aguda intrapulmonar. Entonces los pulmones se tornan pesados, húmedos, subcrepitantes, y el paciente rápidamente, como sus alveolos se llenan de líquido, necesita respirar porque siente una falta de aire paroxística, es decir, de instalación rápida, y empieza a alargar el edema con tos, con espuma de color rosado, porque contiene también hemosiderina y el paciente se torna cianótico. Esto es una urgencia en la guardia en pacientes que, por ejemplo, son hipertensos y su corazón se torna insuficiente o que está teniendo un infarto agudo de miocardio. En cambio, el edema crónico es de instalación mucho más lenta. Fíjense, los tabiques acá están engrosados y hay poco edema intraalveolar, y el edema se instaló acá y finalmente se produce fibrosis de estos tabiques. Ocurre, por ejemplo, en la cardiopatía isquémica crónica, en la hipertensión arterial, en valvulopatías, y se llama induración parda de pulmón. Macroscópicamente, el pulmón es duro y es pardo el color. Y microscópicamente se ve esto, los tabiques fibrosados y engrosados. También produce una disnea, pero una disnea crónica, es decir, no es paroxística. El paciente anda permanentemente con disnea. El edema cerebral también es muy particular porque, bueno, sale al intersticio en un medio donde es predominantemente lipídico, ¿no? La etiología son la hipertensión arterial, traumatismos severos en accidentes automovilísticos, por ejemplo, infecciones como encefalitis, hemorragias, obstrucciones, es decir, que haya ACVs, cánceres o neoplasias del sistema nervioso central. Todas estas causas producen un aumento de la presión intracraneal y el paciente lo traduce con cefaleas, vómitos, convulsiones. Y el cerebro, como se ve acá, las circunvoluciones muy hinchadas, de tal manera que los surcos casi desaparecen. Esto necesita mayor espacio y el cerebro no tiene más espacio, entonces se hernia, se enclava por la tienda del cerebelo o por el agujero occipital, y estas hernias por enclavamiento son de gravedad y llevan a la muerte. Estos tipos especiales de edema los vamos a ir viendo en sucesivos capítulos. A la nasarca la denominamos así, significa encharcamiento, es el edema generalizado y generalmente es por consecuencia de una insuficiencia cardíaca congestiva. La ascitis es el trasudado, todos estos son líquidos de trasudado, acá no hay inflamación, no hay exudado. La ascitis es la colección de líquido de trasudado en peritoneo, el hidrotórax en la pleura, el hidropericardio en la cavidad pericárdica y el hidrocele en la vaginal testicular. En la vaginal testicular en general son fenómenos locales como varicoceles o tumores que comprimen el drenaje venoso. En cambio, estos responden mayormente a una insuficiencia cardíaca congestiva cuya fisiopatología principal es el aumento de la presión hidrostática. Estas fotos, esto es un testículo, acá tenemos el cordón espermático, prácticamente es una bolsita transparente que contiene líquido y adentro está el testículo,
Y esto es lo mismo que esto, pero acá se ha infartado, es decir, se ha torsionado esto, por eso se ve negro con un fenómeno hemorrágico, y acá queda parénquima testicular remanente, y esto es una bolsa llena de líquido.